información. Lo primero de todo que hay que plantear es que el programa funciona como un programa, como lo dije ayer, Gracia local, donde tenemos la posibilidad de tener archivos. Y esos archivos son, en este caso, en vez de ser un archivo .xls o un archivo tipo Excel, ¿no? O un archivo tipo Word, el archivo es un archivo .cre. Y ese archivo tiene como características adicionales que tiene la posibilidad de adjuntar documentos y trabajamos con él como otro. Cuando ustedes tienen muchas veces un documento en un ayuntamiento, en una asociación, ¿qué hacemos muchas veces? Guardamos como, aprovechando que ya teníamos algo hecho y empezamos a modificar. También todo esto lo permite también el programa y nos permite que ya que habíamos hecho un trabajo previamente podamos modificarlo. Lo digo por si cuando vayan a presentar distintos proyectos. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es empezar con un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Y me voy a poner en la situación que ustedes se van a encontrar cuando verdaderamente estemos desarrollando lo que sería un proyecto, una operación que estemos planteando. Yo le voy a dar a nuevo proyecto y lo primero de todo es proyecto productivo, proyecto no productivo. Esta mañana me toca hablar de proyectos no productivos, por lo tanto voy a elegir la opción de proyectos no productivos. Esta es mi parte en esta clase de informático, ¿de acuerdo? Dentro de un momento voy a empezar a ser proyectista. Ahora soy informático, productivo, no productivo. Ayer le comento Gracia, digo por si en algún momento pasa, que si un proyecto han empezado a tratarlo como productivo, ¿no? Y después le he dicho a Monse, pero hombre, ¿cómo has tratado este proyecto de productivo? Si esto era no productivo. El programa permite en guardar como, aprovechar el trabajo que hemos hecho y transformarlo a la otra categoría. Quiero decir, si han empezado un proyecto productivo y ya vamos trabajando 2 días introduciendo información y cáspita, es que resulta que me he equivocado y como me he equivocado tengo que pasarlo. El programa tiene un guardar como que me permite pasar de productivo a no productivo o de no productivo a productivo. Con lo cual, si he metido todos los datos del alcalde o la alcaldesa o del representante o el presidente o secretario o secretaria de la asociación, hablo de todos esos datos que hay que meterlos y no tenemos más remedio que meterlos, los gigantes de los que haya hablado Gracia, pues en ese sentido ustedes pueden aprovechar esa información guardando como, ¿de acuerdo? De todas maneras, si tienen esa dificultad, nos la pueden plantear en cualquier momento. Lo primero de todo es el nombre del proyecto. Les puede parecer una tontería, pero vamos a poner un nombre que sea un nombre no excesivamente largo, porque muchas veces tenemos nombres que prácticamente nos están contando toda la historia del proyecto, y por otra parte un nombre que identifica el proyecto. Y muchas veces nos encontramos nombres del proyecto que no identifican ese proyecto. Yo me voy a imaginar en este caso que estoy planteando, por poner un caso, un tema de dinamización, por ejemplo, dinamización de el puerto, por ejemplo, de Playa Mogán, ¿no? Tenemos en Mogán, si no me equivoco, tenemos Arguineguín por una parte y por otra parte es para que vean que me he movido por el territorio y que me lo he estudiado un poco. Entonces, en ese sentido, yo en más estas clases hubiera sido deseable que yo estuviera ahora en Canarias, que es de las cosas que hacen bonito tu trabajo, que esté en un sitio y esté en otro. Pero bueno, la estamos haciendo desde el salón de mi casa y ustedes desde donde cada uno de ustedes esté. Entonces, en ese caso, le voy a abrir y voy a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Una vez que le doy a aceptar, me aparece en este caso, me va a abrir y un momento me aparece en esta pantalla. ¿Están viendo? Pregunto, ¿están viendo en esta pantalla ahora mismo una pantalla? ¿Siguen viendo el programa? ¿Lo siguen Sí, viendo? sí. No. Sí, Vale, sí. gracias. Es que me ha hecho un baile para el otro lado. Y yo estoy ahora mismo viendo el programa y lo primero que dicen, pues, cuando ustedes hacen, por ejemplo, una memoria en Word, que tienen las páginas como son, en blanco, ¿no? En este caso no, en este caso lo que el programa les va permitiendo es introducir toda la información. Normalmente ustedes van a estar en una entidad, en su caso, casi siempre, que sea posiblemente, casi siempre van a ser persona jurídica, asociación, y a partir de aquí empezamos a introducir la información. Yo ahora mismo, como ayer se dedicó gracias a todos los datos básicos, no me voy a, y por una cuestión también de respeto hacia su tiempo y hacia el mío, no les voy a decir cómo introducimos el nombre, los apellidos, el número de teléfono, o por ejemplo el correo electrónico. Simplemente si tienen alguna duda a la hora de introducirlo, lo pueden plantear en cualquier momento. Yo lo que les voy a decir es como consejo es que lo primero de todo, cuando hacen un Word normalmente, cuando estamos empezando con un Word, no hemos guardado todavía el Word, no hemos guardado el Excel, pone documento 1, ¿no? Documento 1, documento 2, documento 33, cuando somos muy desordenados llevamos mucho abiertos, ¿no? Y en ese sentido, el problema que tenemos es que todavía no le tenemos nombre. Mi consejo es que cuando hayan iniciado el proyecto, le den aquí, lo ven, a guardar el proyecto. Ven aquí que aparece un iconito, aparece un icono que es muy evidente, que es un disquete de lo antiguo, donde dice guardar el proyecto actual. Guardo el proyecto actual y me dicen dónde lo quiero guardar, ¿de acuerdo? Y esto lo estoy haciendo yo también para que guarde poco a poco lo que voy haciendo, más que nada y también para que aproveche y ya lo veo.
Si se han dado cuenta, ayer Gracia estuvo comentando que esto se guarda automáticamente en mis documentos y proyectos crear. Nosotros no tenemos su proyecto. Es que hay una pregunta clásica en nuestra oficina y es alguien faltando 2 días que le han formateado el ordenador, que tienen un problema y dice, ¿me puedes pasar el proyecto tal? Y digo, nosotros no tenemos ningún proyecto de nadie. Además, por una cuestión de protección de datos, no sé si me explico. Es decir, el programa es local. Una vez que ustedes han descargado el programa y lo están utilizando, el programa es local. Con lo cual, en ese sentido, esto no está en la nube. Con lo cual, en este caso, ¿dónde está? Pues está, en este caso, en mi caso, documentos, proyectos crear. En mis documentos, proyectos crear. Es que yo no quiero crear en otra carpeta o tal, pues ustedes ya deciden dónde, pero siempre y cuando lo tengan localizado. ¿De acuerdo? Siempre y cuando lo tengan localizado. Le voy a dar a guardar. Y bueno, voy a dejar de ser informático y voy a empezar a ser proyectista, que es lo que me apetece más, porque a mí la parte informática es la que menos me gusta y para eso existe una persona en la empresa o dos que se dedican a ese menester. Yo me voy a ir directamente a presentación general. Dice, pues va como una moto, me pueden decir ustedes. Es que ayer por la tarde, es que no sé si todo el mundo que está aquí estuvo ayer por la tarde en la formación. Algunos me suena de haberlo visto, como Rafael, por ejemplo, y me parece también que... Pero supongo que si no estuvieron ayer en la formación, ayer se explicó un poco todo lo que tiene que ver con datos básicos. Yo en datos básicos les voy a decir 2 cuestiones que son fundamentales. 2 cuestiones que son fundamentales y que tienen bastante incidencia. En otros datos básicos, nosotros trabajamos en el programa por capítulo y epígrafe. Voy a sacar la parte de profesor que tengo, ¿de acuerdo? La forma de ordenar el esquema general sería capítulo y epígrafe. Un capítulo es datos básicos, otro capítulo es presentación general, otro capítulo es aspectos laborales y otro capítulo es aspectos transversales. ¿Me siguen? Creo que sí, ¿no? Dentro del capítulo datos básicos tenemos 3 epígrafes. Datos de entidad, ayudas preferentes y otros datos básicos. ¿Por qué mido otros datos básicos? Lo primero de todo es que yo tendré que decir si la entidad está ejerciendo una actividad económica o no está ejerciendo una actividad económica. Creo los compañeros que sean del Ayuntamiento de Moya y de Mogán, por otra parte, los compañeros que sean de asociaciones, pues directamente ustedes normalmente van a decir aquí que no. ¿Por qué? Porque el decir que sí o que no nos va a obligar a poner más información o menos información. Si ustedes son una empresa, vamos a estar obligados a presentar datos contables históricos, vamos a estar obligados a presentar una serie de cuestiones. Al decirle que no, no sé si ven, automáticamente ya no me está obligando a introducir datos que tienen que ver con la contabilidad de la empresa, porque ustedes no son una empresa, son un ayuntamiento, son una asociación. ¿Me han entendido? Esto es importante. ¿Por qué hacemos esta definición? Y me podrían haber dicho, qué complicados son, ¿por qué no dicen empresa o no empresa? Es que la Unión Europea define empresa como toda aquella entidad con independencia de su figura jurídica que ejerza una actividad económica. Con lo cual, una asociación, si está ejerciendo algún tipo de actividad económica, podría ser una empresa. No sé si ven la idea de según lo que considera la Unión Europea a la hora de dar ayuda. Por otra parte, hay otra cuestión que a mí me cuesta mucho y compréndalo porque somos, en este caso, el IGIC es un impuesto especial que tienen ustedes indirecto y me cuesta mucho salir del IVA, ¿no? Del IGIC, pero el IGIC, por ejemplo, ustedes tienen que decir si el IGIC en la factura objeto de la subvención no se deduce por la entidad solicitante. En ese sentido, muchas veces los ayuntamientos no tienen esa posibilidad, una asociación no tiene esa posibilidad, hay que justificarla. Cuidado con este tema. Y perdonen que me avance a lo que va a plantear la Unión Europea de cara a la ayuda para el siguiente marco. Lo digo por haberlo leído y en la Unión Europea dice que a día de hoy tenemos un peso muerto con el IGIC y con el IVA. Porque muchas entidades se lo pueden compensar, pero no se lo están compensando por la facilidad que da los sistemas de ayuda para poder subvencionarlo. Mi consejo es que si ustedes no ponen aquí que el IGIC en la factura objeto de subvención no se deduce por la entidad solicitante, no se deduce quiere decir que no lo recupero. Para entenderlo. Pues entonces, en ese sentido, que creo que es lo que ocurre en la mayoría de asociaciones y en la mayoría de ayuntamientos, donde verdaderamente ese IGIC no se recupera. En ese caso, le damos aquí. ¿Por qué me he ido a esos 2 aspectos particulares? Me he ido a esos 2 y otro más que voy a indicar, porque me parece importante por la repercusión que tiene a la hora de solicitar la ayuda. Si yo no he pulsado ahí, me va a considerar a la hora de ver el valor subvencionable, me va a plantear el valor subvencionable sin IGIC. Al pulsar ahí, me va a plantear el valor subvencionable con IGIC. Y yo creo que a todo ayuntamiento, a toda asociación que no pueda deducirse el IGIC, lo que le interesa, siempre y cuando sea posible, es que sea subvencionable el IGIC. Yo no me voy a meter ahora, ni voy a poner en duda
porque no es la cuestión de esta formación, de cuáles son los distintos criterios que en cada momento ha tenido la administración. Porque les puedo decir que los criterios en la administración han sido muy diversos, ¿de acuerdo? Monse, si quieres decir algo. Sí, la manera de justificar que no pueden recuperar el IJIC para las asociaciones es tener el certificado de estar exento de IJIC. No es porque digan que soy una asociación, si no tienen el certificado de exención del IJIC no les sirve. Y para los ayuntamientos es un certificado del secretario del ayuntamiento en el que dice que como entidad pública pues no se puede recuperar el IJIC. Vale, en cualquier caso yo tengo de ayuntamientos, tengo algún modelo, sino pero cualquier secretario del ayuntamiento sabe justificarlo. Es importante lo de las asociaciones. No, simplemente por decir soy asociación no sirve. Tienen que tener un certificado en el que conste que están exentos de IJIC. Exacto. Y hay dos cuestiones, que es la exención y la no sujeción. Lo digo porque les va a afectar, y esto ya es un tema, y este es tema de ticket, ¿eh? Se lo digo porque es una cuestión que nos puede llevar. La exención es que existen una serie de entidades que por su naturaleza están exentas, con lo cual no tienen por qué pagar en ese sentido directamente, y la no sujeción es atendiendo al tipo de actividad que desarrollamos. Por lo tanto, la exención tiene que ver con la persona y la no sujeción, pero el régimen fiscal establece diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero si se da esa circunstancia y hay duda, pues se plantea. Ante la duda, siempre ante la duda, solicitamos, decimos que no lo deducimos ante la duda, porque si no luego no nos van a dar ayuda por esa parte de la factura. No sé si me he explicado. Si no ponemos este check, vamos a tener esa dificultad, ¿de acuerdo? Y hay otra cuestión también que me parece muy importante, según los criterios que está utilizando la orden de base en Canarias, y es que ustedes cuando vean que beneficia al sector pesquero acuícola, hablo por, Monse que me está viendo y el resto hablo por aquella cuestión de que el porcentaje es mayor si el proyecto beneficia directamente al sector pesquero y acuícola. Y es que el porcentaje varía. Por lo tanto, va a ser muy importante que justifiquen muy bien, no es obligatorio, pero si quieren que ese porcentaje sea posible, ese porcentaje adicional, aparece indicando el proyecto beneficia principalmente al sector pesquero o acuícola. Y si en este caso es el Ayuntamiento de Mogán, lo estoy utilizando como ejemplo, o el Ayuntamiento de Moya, dice, no, es que esto va para gente, para empresas, o sea, va a beneficiar a toda la comunidad pesquera, comunidad acuícola, tienen que argumentarlo bien, porque el problema no es que se lo crea Monse, el problema es que se lo tiene que creer también el OIG, y el OIG es el Gobierno de Canarias. ¿Lo entienden o no? Quiero decir, la última palabra no la tiene Monse. Entonces, si Monse a lo mejor acepta pulpo como animal de compañía, puede ser que en el Gobierno de Canarias no acepten pulpo como animal de compañía. No sé si me entienden. Por lo tanto, es importante que cuando lo argumentemos, no lo argumentemos de una manera, permítanme la expresión infantil, sino que argumentemos de una manera sólida que verdaderamente está beneficiando. Después nos vamos a encontrar muchos técnicos y muchas técnicas por medio. La primera, Monse. ¿Me explico? ¿No? Entonces, esos técnicos técnicas pues van a decidir si consideran que verdaderamente tiene beneficio o no. Pero no pongan por poner. O sea, cuando lo pongan, esto es un consejo que doy porque genera muy mala sensación. Y genera muy mala sensación cuando ponemos, voy a ponerle a todos sí, para que me den más puntos. Sí, pero hay que argumentarlo, ¿me explico o no? Pues esta es la primera argumentación que resulta fundamental. Y es de lo único que voy a hablar en otros datos básicos. Ya ayer, gracias, estuve hablando en otros datos básicos. Cualquier duda que tengan cuando lo estén haciendo nos la plantean. Pero voy a aprovechar una cuestión ya que estoy en esta pantalla. ¿Han visto que casi todo entero son check y cuadraditos? ¿Saben ustedes lo que es un campo abierto, ¿no? Un campo memo, ¿no? Los campos memos son campos que... Un campo memo es esto. He cambiado ahora mismo de capítulo, ¿lo ven? Y estoy estoy posiblemente en la pantalla más importante del programa, junto a la de las facturas pro forma. Y es en la descripción del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué le estaba haciendo la referencia a campos memo y a lo que serían cuadritos estructurados? Esta memoria es una memoria semiestructurada. ¿Qué quiere decir semiestructurada? Que intenta poner, por ejemplo, en vez de plantear cuestiones relativas a igualdad o a género de manera abierta, lo que plantea son distintos ítems que ayuden a quien está generando la memoria a ver si su proyecto encaja o no encaja. Lo mismo ocurre con cambio climático, porque no hemos encontrado barbaridades y nos conseguimos encontrando barbaridades tremendas. Por ejemplo, hay empresas que dicen que tienen un plan de igualdad. Y dice, y ve una empresa de una pescadería con 2 personas y dice, un plan de igualdad. Digo, qué fuerte, ¿no? Que gente, y dice, no, nosotros tenemos un plan de igualdad porque aquí tratamos lo mismo a los hombres que a las mujeres. Eso no es un plan de igualdad. Un plan de igualdad es un documento técnico, firmado. Es para que vean las barbaridades o las baudeces que nos encontramos muchas veces en cada cuestión. Entonces, de los pocos campos memo
abiertos, mismo que a veces se convierten en campos lelos, ¿no? Porque hay gente que escribe y cuando lo lees dices que verdaderamente no me están explicando qué va el proyecto. Esta pantalla que tengo aquí es fundamental. Esta pantalla que tengo aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de definir el proyecto estamos perjudicando al proyecto. Por ejemplo, si ustedes me indican que me están haciendo un parque, imaginen, el mirador de la Jilla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mogán, si no me equivoco, el mirador de la Jilla. Dicen, es que es la primera fase, imaginen, es la primera fase de una serie de miradores, eviten la expresión primera fase, segunda fase, tercera fase, porque la Unión Europea quiere operaciones cerradas, terminadas, no quiere operaciones faseadas. Por lo tanto, no podemos poner primera fase, segunda fase, tercera fase. Eviten palabras del tipo modificación o cambio de tal, sin más. Hay que entender que todo cambio tiene que incorporar una novedad, bien por eficiencia energética, bien porque mejore la accesibilidad, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con público. Me estoy poniendo en el registro público más que en el registro privado ahora mismo, esta tarde lo haré de otro modo, pero en ese sentido el planteamiento que hay es que ustedes describan sintéticamente. Y lo que no tiene sentido es que digan, es que vamos a crear una oferta gastronómica diferente. No, voy a crear un bar en el centro del pueblo. No sé si me explico. Es que muchas veces nos vamos a utilizar circunloquios que no concretan verdaderamente de qué va o no va ese proyecto. Por lo tanto, cuando hablamos de describa sintéticamente el proyecto objeto de esta memoria, vamos a describir sintéticamente que es un mirador mirando al mar. Lo de mirando no es redundancia. Un mirador, ya está, ¿de acuerdo? Ya me he puesto tan que un mirador. A lo mejor la descripción sintética es un mirador en el núcleo o por ejemplo, luminarias LED en el frente costero de Pozo Izquierdo, ¿no? Si no me equivoco, que es uno de los proyectos anteriores. Eso sería una descripción sintética, ¿de acuerdo? Ya está. No tenemos que decir nada más. Es una cuestión para que cualquier persona lo pueda entender de manera clara. O equipamiento, imaginen, Museo de la Pesca en Mogán. Pues mejor poner, si el proyecto se concreta, porque es un proyecto que ha tenido historia, ¿no? En el sentido de todas las posibilidades, poner equipamiento Museo de Mogán. ¿Me explico? No, porque a lo mejor no se está haciendo todo el Museo de la Pesca de Mogán, sino solo se está haciendo ¿qué? El equipamiento del Museo de la Pesca de Mogán. No sé si le estoy dando alguna referencia, pero esto hay un crucero de posibilidades tremendo. Creo que quieres decir algo, Monse, porque has descubierto el micro. Ah, pues no, le di sin querer. Vale, sigo. Bueno. Pues entonces, después de describir el proyecto, hay una descripción un poquito más extensa. Simplemente lo que decimos es de manera detallada. Pues entonces, en este sentido, si yo sigo con el ejemplo, ¿no? Sigo con el ejemplo de proyectos que conozco por haberlo evaluado, y tengo, por ejemplo, el caso del mirador La Lajilla, ¿no? Si no me equivoco, de La Lajilla, pues yo en este caso diré que es un proyecto que intenta restaurar una zona degradada que se utiliza habitualmente para temas de lugar de residuos y otras cuestiones, y lo que estamos haciendo es un mirador con una estructura de tal, con una serie de bancos que están mirando a una de las playas características de tal. Y he terminado. Si el proyecto lo que supone, imaginen, me voy a otro proyecto y una asociación y voy a hacer 3 cursos, 2 jornadas de dinamización, pues ponemos 3 cursos y 2 jornadas de dinamización, pero no tenemos que hacer una gran parrafada, y permítanme la expresión, que verdaderamente no concrete nada y que lo que estamos haciendo es desviar la atención sobre lo que va el proyecto. Dicho de otro modo, que vayamos al grano, si es posible. Por lo tanto, en ese sentido, a la hora de escribir, por ejemplo, si ponemos el caso, le voy a poner otro proyecto, por ejemplo, no productivo. Imaginen que hay vuelvo a Mogán, la Feria del Atún de Mogán, ¿no? Pues la Feria del Atún de Mogán, tenemos la Feria del Atún de Mogán. Por lo mejor sería interesante en la descripción esas facturas pro forma que después hemos puesto que dicen, pues imaginen, ¿no? Yo qué sé, temas de iluminación, temas de stand, temas de tal, pues decimos la Feria del Atún. Lo hemos puesto arriba, celebración, instrumentos y medios para la Feria del Atún de Mogán, ¿no? Eso es lo que habríamos puesto en la descripción sintética, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí. Y volver a escribir, yo lo que haría, yo en su caso diría,
Se trata de, el proyecto incluye todos los elementos para la celebración de la feria. Alquiler de stand, alquiler de música, organización del evento, folletos, cartelería, ¿lo ven o no? Y lo decimos de manera concreta. Tampoco hay que ir detallando en este momento, no hay que ir detallando porque ya lo van a detallar a la hora de plantear la inversión, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que en este sentido destaquen simplemente en qué consiste la inversión para la cual están solicitando ayuda. No, voy ahora mismo, perdón, Ahora, sin ti. Ahora sí, que lo veo muy chiquitito, pero en la descripción un poco más detallada del proyecto, no sé si ahí pone algo de objetivos porque no soy capaz de leerlo. No, aparece abajo en objetivos. Vale, porque es súper importante redactar bien el objetivo del proyecto. Aunque yo vaya a hacer una campaña de sensibilización, eso tiene un objetivo. Aunque vaya a hacer formación, eso tiene un objetivo. Y el objetivo es importantísimo porque a la hora de que se pueda presentar una futura modificación, aparte de que hay que saber cuál es el objetivo del proyecto, ¿vale? Yo cambio las luminarias, ¿por qué? Porque quiero tener unas farolas más sostenibles, ¿vale? Y una mejor iluminación. O sea, el objetivo es súper importante tenerlo bien descrito, ¿vale? Más ahí, también, evidentemente, todo lo que está diciendo Manuel, pero no sabía que ibas más abajo, pero... Sí, no, por eso te había dicho es que antes. No lo veo. No pasa nada, no te preocupes. No perdona. Monse, no hay ningún problema, faltaría más. El tema que hay es que una vez que hemos descrito de forma detallada, lo siguiente sería el objetivo. Bueno, hay una serie de normas, me da pudor porque son técnicos y técnicas todos ustedes, hay una serie de normas que existen normalmente cuando hablamos del objetivo, utilizar el infinitivo normalmente, ¿no? En vez de una opción, por ejemplo, utilizar realizar tal. Lo que ha dicho del objetivo es muy importante, Monse, por dos cuestiones. Una de las cosas buenas que está teniendo hasta ahora mismo el procedimiento en Canarias, lo digo por conocer procedimientos en otros lugares, es que las modificaciones están siendo posibles. Le digo que en otros lugares las modificaciones no están siendo tan fáciles como están siendo modificaciones que hemos empezado un proyecto, ha variado algo el proyecto, esto está pasando ahora mismo mucho por molde de la pandemia, y un proyecto que tenía de organizar un evento no puedo organizarlo. Nosotros hemos, como hablo ya en este caso como proveedores de servicios, ¿no? De otros servicios, pues íbamos a hacer unas jornadas presenciales en un lugar y se han planteado hacer una serie de micro documentales pues para lo que se iba a plantear en esas jornadas, pues ofrecerlo de manera virtual. No hay más remedio. Pues en ese caso se solicita una modificación. La modificación tiene que ser acorde y tiene que seguir cumpliendo con los objetivos. Por ejemplo, si hay unas jornadas que eran unas jornadas de formación y dinamización y se han visto problemas para la dinamización y solo se han quedado en unas jornadas de formación, si el objetivo que se persigue es el mismo, no hay ningún tipo de problema. Por eso es muy importante, como bien ha dicho. Y también los objetivos son muy importantes, pues porque los objetivos nunca pueden ser, por ejemplo, le voy a poner, muchas veces dicen que cuando indicamos una patología indicamos una teoría, es decir, cuando ponemos un error nos sirve para explicar cómo solucionar o no caer en ese error. Hemos encontrado, por ejemplo, barbaridades como la maquinaria. Imaginen, no es el caso porque no son proyectos productivos, la maquinaria va a permitir reducir la mano de obra. La Unión Europea no da ayuda normalmente a aquellos proyectos que reducen el empleo. No sé si me explico. Con lo cual, incluso hasta si pasa no lo ponemos. No sé si me explico. Por lo tanto, en ese sentido hay que ser lo suficientemente zalamero, zalamera, no sé si se utiliza esa expresión o no se utiliza esa expresión en Canarias, ¿no? El zalamero o zalamera, aquella persona pues, que intenta de algún modo pues, para vender, entre comillas, o para saber explicar bien nuestro proyecto. Pero lo mismo que en el caso anterior, los objetivos tienen que ser muy concretos. Entonces, los objetivos, cuestiones que, si estamos hablando de un proyecto que contribuye al sector pesquero y acuícola, vamos a ser listos y listas a la hora de redactar nuestro proyecto y vamos a indicar en los objetivos que estamos beneficiando a ese sector pesquero y acuícola. ¿Lo ven o no? Con independencia de que esto es marítimo y pesquero. ¿Me explico, no? Quiero decir, que tiene en cuenta todo el frente litoral, no tiene por qué ser solo pesquero y acuícola. Lo digo porque, insisto, en asociaciones, en ayuntamientos, en Canarias, el hecho de que el proyecto pueda alcanzar el máximo porcentaje de ayuda, la máxima intensidad de ayuda, está condicionado a esa relación con el sector pesquero y acuícola. Y hay cuestiones que no están evidentes. Por lo tanto, eso lo indicamos en objetivo. ¿De acuerdo? Eso lo indicamos en objetivo. Y hay una cuestión que no siempre se utiliza bien, sería el último de los memos, que describa la inversión gasto elegible, ¿de acuerdo? Y por otra parte, indique cómo financiarlo.
Y les voy a explicar el motivo de este memo, de este campo abierto. Aquí fundamentalmente lo que se quiere es precisar por qué me estás pidiendo dinero. E imaginen que el proyecto lo que plantea es que quiere, imaginen crear, me lo estoy inventando, un parque para promover la actividad física. Es que a mí me parece mal que le llamen parques para personas mayores. Hablo de estos parques, saben de los que hablo, ¿no? De estos que tienen la ruedecita, porque eso es incurrir en un problema que tiene la sociedad ahora mismo, que es el edadismo, ¿no? Que es hablar de las personas mayores como que todas las personas mayores, ¿no? Es que también lo pueden utilizar jóvenes. Por lo tanto, un parque, vamos a llamarle, ¿no? Me lo estoy inventando, pues para promover la actividad mirando al mar, simplemente, lo que sería la posibilidad de actividad física mirando al mar. Pues si ustedes los conceptos que tienen en las facturas pro forma, mi consejo, ¿no? Si tienen 3 facturas pro forma, una que es la del equipamiento, otra que tiene que ver la del proyecto, ¿no? El proyecto de ingeniería o de arquitectura que se tenga que hacer en el proyecto. Y un tercero, imaginen, que tiene que ver con la propia instalación, ¿no? O sea, la compra, la instalación y la ingeniería, pues yo voy a poner como describa la inversión gasto elegible, son 3 conceptos. Y yo pondría ahí los conceptos principales. Eso le va a ayudar muchísimo a Monse después. Y cuando digo ayudarle a Monse, se están ayudando a ustedes mismos. Porque Monse en ese caso va a tener mucha más posibilidad de saber plantear la elegibilidad de cada uno de los conceptos y transmitir a la técnica, que en este caso es una señora, la técnica que está en este caso en el Gobierno de Canarias. Porque tengan en cuenta que aquí el grupo de acción costera hace de correa de transmisión. Aquí las decisiones finales se toman en el Gobierno de Canarias. Entonces hay que intentar desde el principio llevarlo todo muy claro. Esto lo podría decir en Canarias, lo puedo decir en Cataluña, lo puedo donde trabajamos, en Murcia o en Andalucía, que son las comunidades en las que estamos trabajando nosotros principalmente. Entonces, en ese sentido, aquí plantearían. Y hay una cuestión muy tonta, que es cómo lo van a financiar. Y es que la Unión Europea lo que plantea, y también por ello la ley de orden, que tienen que indicar que ustedes tienen fórmulas para poder financiar este proyecto, tanto de manera puente, saben ustedes lo que hablo, ¿no? O sea, lógicamente hasta que no justificamos y no pagamos no nos dan la ayuda. Aunque se puede, cuidado, no nos dan. En este caso se puede dar el anticipo, ustedes tienen una posibilidad que no existe en otros lugares, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido es interesante saber, lo que quiere saber la Unión Europea es que ustedes tienen capacidad, entonces, pues con cargo a los presupuestos públicos, con cargo a los presupuestos de la asociación, se va a hacer a través de una financiación puente. No le van a pedir en este sentido, no le deberían pedir en este sentido ningún tipo de certificado bancario, ninguna cuestión de este tipo, pero es interesante y es importante, más que interesante y fundamental, que lo indiquen de una manera muy somera. ¿De acuerdo? Simplemente se va a hacer con cargo a los presupuestos públicos del ayuntamiento o con cargo, por ejemplo, a lo que sería, o a utilizando una financiación puente que también existe en los proyectos. O sea, yo tengo un acuerdo con la Caixa, por ejemplo, imaginen, y la Caixa lo que hace es que cuando tengo una ayuda me adelanta o me anticipa que esa ayuda. Pues simplemente hacer una pequeña mención. Y con eso he terminado. Sí, no sé. Por supuesto, pueden hacer uso de lo que está hablando Manuel, del anticipo de las ayudas, pero tengan en cuenta que los intereses bancarios no se cubren nunca, ¿vale? No se subvencionan nunca. O sea que normalmente los ayuntamientos, las entidades públicas, pues lo hacen con fondos propios y las asociaciones lo hacen pues con sus propios recursos. Si tienen que pedir un anticipo de ayuda, lo piden, pero los intereses que les cobre el banco no van a ser financiables, ¿vale? ¿Me van siguiendo bien hasta ahora mismo? Te pregunto, ¿van siguiéndolo bien? Me vale con que me asientan. Si hay algún problema, me lo indican luego. Pues yo voy a seguir y he terminado uno de los puntos fundamentales que es esta página. Por lo tanto, pongan en fosforito, cae en el examen, como yo les digo a mis alumnos para que se atiendan, cae en el examen, lo de descripción y objetivo es importante, ¿de acuerdo? Ahora voy a pasar rápidamente por una serie de pantalla o epígrafes, perdón, como es localización, donde ustedes van a indicar la localización. Cuando es una feria o algo por el estilo, pues muchas veces la localización no es concreta, pues establezcan, no hay ningún problema en ese sentido a la hora de establecer cuál es la localización. Por ejemplo, si la desarrolla el ayuntamiento, pero si el ayuntamiento, sigo y vuelvo, por ejemplo, al tema de la Feria del Atún, creo que se hacía en Arguineguín, si no me equivoco, pues si se tiene previsto que se va a celebrar en Arguineguín, pues en ese caso pues, establecemos que se celebre en Arguineguín sin ningún tipo de problema. También aquí hay una pregunta que tiene que ver con temas del proyecto cuenta con una repercusión local, comarcal o subcomarcal, ¿de acuerdo? Simplemente es por saber la trascendencia que tiene el proyecto
Y en este sentido, pues por ejemplo, hay algunos proyectos que incluso siendo celebrados, por ejemplo, por un ayuntamiento, pueden tener una repercusión a nivel, porque se celebran por ese ayuntamiento, pero la repercusión a nivel de toda la isla, o la repercusión a través, sería, por ejemplo, se puede hacer un proyecto en Arucas, por poner un caso, en Arucas, que a lo mejor sea en toda la zona norte. ¿Lo ven o no? Creo que es norte de Arucas o no, si no me Sí, sí. equivoco. Y además da más puntos. Si Además da más beneficia puntos. a más de un municipio. Municipio, exacto. Si hacen, por ejemplo, algún tipo de jornada, algún tipo de cuestión en donde participan distintos municipios, pues en ese sentido, lógicamente, da más puntos. Hablo de asociaciones, estoy hablando tanto por ayuntamientos, asociaciones, cualquier Y las tipo de... cofradías también. Si tú Y las tienes un cofradías proyecto también, no cualquier productivo que tipo. beneficia Exacto, a más de una exacto. cofradía, tienes más puntos. Así Una son. cuestión que se me había olvidado en el anterior. Es que nosotros tenemos ya una memoria hecha previamente. Es que nosotros ya teníamos una memoria porque no la ha hecho el técnico, la técnica que está trabajando en todos estos temas, ya ha hecho una memoria previamente. Dos cuestiones. El programa permite adjuntar documentación, con lo cual si tienen alguna memoria donde tienen todo el dossier o un dossier de prensa sobre todo lo que se ha hecho sobre un tema, la pueden adjuntar sin ningún tipo de problema. No sé si me entienden. Pero aquí es que queremos que ustedes den la información concreta. Es que me falta espacio porque el programa limita los caracteres para que y va indicando cuántos caracteres les quedan por poner. Es que yo quiero escribir más, me falta espacio, que ustedes tienen aquí descripción 2 y en descripción 2 hay dos cuestiones que son importantes. Vuelvo otra vez a descripción objetivo, una de ellas es una referencia temporal. Otra cuestión tiene que ver en descripción 2, si se han dado cuenta que no me aparece ningún campo. En la parte de abajo me aparece totalmente blanca. En blanco, totalmente. Si yo le doy en descripción 1, ven que debajo aparece seleccione si desea ampliar la descripción o aportar más argumentos para la selección de su proyecto en el siguiente epígrafe. ¿Ven este check que aparece al final? Pues si yo le doy a ese check, en descripción 2 me va a aparecer, ven la zona gris ahora, pues ahí pueden ustedes escribir hasta donde les dé la gana, porque eso va al anexo de la memoria. ¿Lo entienden o no? Por lo tanto, si en algún momento ustedes necesitan de manera imperiosa escribir más porque se creen que no están explicando del todo bien con el poco espacio que hay, pues pueden utilizar ese espacio. Incluso si quieren adjuntar un documento, pero ya tenían hecho una memoria previa, también podrían hacerlo. ¿De acuerdo? Y aquí hay una cuestión que ayer explicó Gracia, que yo no voy a entrar en ella, pero que es importante, que es la de los criterios de selección. Los criterios de selección no basta simplemente, aparece aquí, antes, bueno, en este caso no he seleccionado la línea, por eso perdonen un momento, que voy a seleccionar la línea, selecciono la línea, vamos a suponer que es valorización y divulgación del patrimonio, un clásico, le doy aquí, le doy en este caso a aceptar y ahora yo puedo ir a presentación general y en presentación general yo tendría aquí toda la cuestión y me permitiría establecer los criterios. Lo que ocurre es que en este caso en los criterios yo me vengo aquí, ven que me he traído una pantalla flotante, ¿ven? ¿Ven la pantalla flotante? Pregunto, creo que sí, ¿no? Donde aparecen los criterios. No sé si la ven. Un momentito, creo que la ven ahora. Que aquí Sí, Manuel, aparecen sí los se ve. Vale, Sí se ve. perdón, es que no lo sabía si se veía. Pues esa pantalla flotante, yo no voy a volver a lo de ayer, pero repito lo que se dijo ayer, de una manera muy rápida. No solo vale con decir que cumplimos o no cumplimos un criterio de selección. Hay que justificarlo, argumentarlo, y argumentarlo de una manera que sea coherente. Y una cuestión, lo que no se indique como criterio de selección luego no se puede considerar. ¿Me siguen o no? Quiero decir, si no han puesto un criterio de selección, luego no puede considerarlo, en este caso no sé. Con lo cual hay que ir pasando por estas cuestiones. Eso ¿Sí? es súper importante y me pasa mucho con los ayuntamientos, no sé por qué, bueno, no sé por qué, pero les pasa mucho a los ayuntamientos que no marcan criterios de selección que cumplen. Exacto. Entonces, deténganse un momento, Y mírenlo bien, porque los criterios de selección se traducen en puntos. Cuantos más puntos, más posibilidades de acceder a la convocatoria, ¿vale? Entonces, exacto. deténganse en mirarlos y si tienen dudas nos consultan, ¿vale? Exacto. En ese sentido ya hemos visto localización, lo he visto, aparece también, hay una serie de cuestiones que son los factores de localización que tienen más una cuestión estadística, ahora mismo no me aparecen todavía la parte de abajo, pero tienen que ver con qué factores de localización, el por qué localizamos en ese lugar el desarrollo de la actividad o el desarrollo del proyecto o el equipamiento que estemos creando. Pasaría a lo que sería en este caso tipología. En este caso, en la tipología tendrán que poner si una asociación, hay un CNI, y si tienen dificultades, creo que ustedes lo conocen, tanto para la entidad asociativa, para saber qué CNI tienen ustedes. Voy rápido porque creo que es una cuestión que se entiende.
Si creo que a ustedes no les va a afectar el hecho de que el proyecto desarrollado afecte a buques, esto es una cuestión que le va a afectar fundamentalmente a temas que tengan que ver con empresas de transformación y cofradías, por lo tanto voy a pasar por aquí, le dan a lo que le tengan que dar y a lo que no le tienen por qué dar, ustedes van seleccionando. Obliga a la norma, cuando son buques, cuando son empresas de transformación, que no es el caso, obliga a la norma a indicar todos esos buques a los que afectan por cuestiones de si están en lista de incumplimientos, por lo cual la ayuda sería inadmisible, para que sepan el por qué está esto aquí. Pero lógicamente, ahora me dicen, no, es que si es que queremos crear un DEWAT, yo que sé, o alguna cuestión, pues tendrían que darle en este caso que afecta a buques, y en este caso tendrían que introducir la información de los buques. De esta manera también me permite que ustedes comprendan lo que es la escalabilidad del programa. El programa tiene muchas cuestiones, pero no siempre hay que rellenarlas todas. ¿De acuerdo? Lo que no tiene sentido es lo que ha dicho antes el Monse, que no rellenemos aquellas que son fundamentales. Le doy en este caso a cancelar, si les parece, es simplemente para ver la información de los buques. Yo lo quitaría porque no les va a afectar a ustedes. Y aquí simplemente lo que indicaríamos, si ya directamente lo digo, sin ningún tipo de problema, si estamos hablando de entidad, de ayuntamiento, organismo público, aquí abajo, organismo público, si es en este caso asociaciones, pues podrían ser, si tienen la consideración de ONG, pero si estamos hablando de una asociación que no tenga la consideración de ONG, personas jurídicas, ¿de acuerdo? Y si está aquí entre los que están, existe alguna organización de pescadores que quiera presentar un proyecto no productivo, tendría que elegir organización de qué, de pescadores. ¿Me han entendido? Simplemente seleccionar un check con las circunstancias. Si el proyecto, es importante que indiquen aquí qué naturaleza tiene el proyecto. Muchas veces aquí dicen, bueno, pues yo creo que cumplimos con todo. Entonces ya quien se dedica posteriormente a seleccionarlo es Monse, en el caso de ver si va a un sitio a otro, y en mi caso en la evaluación, yo lo que digo, muy bien, afecta mucho, pero hay que considerar uno principal, ¿de acuerdo? Creo que como es algo bastante sencillo, voy pasando rápidamente. En el encaje FEN no tiene, en este sentido, en el encaje FEN no tienen, en este caso, no tiene normalmente correspondencia. ¿Por qué? Porque los otros artículos del FEN, es que lo que plantea el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero es que los programas de desarrollo local puede ser que al estar aplicado en el ámbito local, un proyecto pudiera ser subvencionado con otro artículo del FEN. Les voy a intentar agilizar este problema. Ustedes tranquilos porque la mayoría de los proyectos que han planteado ayuntamientos y asociaciones no tienen ninguna relación con ¿qué? Con el resto de artículos del FEM. Ustedes ni están haciendo un tema relacionado con lo que es la transformación de pescado, porque serían empresas, estoy hablando de no productivo ahora, ni estarían planteando ninguna cuestión relacionada con ¿qué? Con lo que tiene que ver con, no en este caso la transformación del pescado, por ejemplo, con el tema de la diversificación económica, entendida como un pescador, una pescadora que está diversificando su actividad. Por lo tanto, en este caso, vean, elegiríamos, le estoy dando cuestiones para ahorrarles tiempo, estoy yendo al grano para que ustedes sepan lo que tienen que seleccionar. En este caso, tendrían que darle a donde dice no encaja en ningún otro artículo que es FEN. ¿Lo ven o no? Ahora, insisto, puede haber un caso, revisen, y si hay alguna relación con el artículo FEN, se lo puede comentar incluso cuando vea el proyecto, va a ser Monse directamente quien va a decir, cuidado con esto, que tienes que cumplir con estas condiciones. Pero como estoy intentando ser muy claro y muy concreto, si les parece, y creo que es lo mejor, así lo espero, pues yo en este caso les estoy indicando que digan, elijan aquí la opción, no encaja en ningún otro artículo FEN, con lo cual, aquí paz y después gloria, no tienen ustedes que preocuparse de nada más. El problema sería, que no es un problema, simplemente que hay que atender a una serie de requisitos si ustedes sí estuvieran con otro artículo del FEN. Perdón, el FEN es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, simplemente estoy hablando con el acrónimo por si alguien no lo sabe. Voy a pasar rápidamente y para terminar con inversión financiación, porque es tan importante que lo voy a dejar para el final, para los últimos 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar rápidamente por cumplir la hora estricta que me han dicho los moderadores y moderadoras en este caso. Voy a indicarles de una manera clara otras cuestiones que tienen que pasar por ella y que es importante que pasen por ella. Voy a pasar ahora a inversión financiación y lo voy a dejar para el final, con toda la intención del mundo. Y ahora voy a pasar a lo que sería, en este caso, antecedentes. Es interesante que ustedes indiquen, cuando hablamos de la experiencia de la empresa, muchas veces le habrá pasado a los ayuntamientos que dicen, ¿qué digo? ¿De la alcaldesa? ¿Pongo los antecedentes? No, es del ayuntamiento. O si el ayuntamiento viene desarrollando, por ejemplo, si estamos hablando que el ayuntamiento está haciendo, imaginen,
un tema de un concurso de submarinismo, me lo estoy inventando, pero puede ser un proyecto, podría ser un proyecto, un concurso de submarinismo, por ejemplo, pues podría ser interesante indicar en qué medida el ayuntamiento previamente viene desarrollando actividades de esa naturaleza. Lo que no tiene sentido es que hablen del ayuntamiento en plan genérico, no sé si me explico. Simplemente poner algún tipo de antecedentes que indique la experiencia que ya atesora la entidad en ese sentido. Lo mismo ocurre en el caso de las asociaciones, ¿de acuerdo? Tanto en asociaciones como en el ayuntamiento. Estas son cuestiones simplemente estadísticas, el nivel de estudio pueden hacerlo tanto en el caso de presidente de la asociación o presidenta, o también lo podrían hacer sin ningún tipo de problema por parte de la persona encargada. Si hay una persona, supongo en los ayuntamientos, ¿no? Como decía Santiago Santana, que yo me sonreía cuando le preguntaban, como casi todos los concejales hacen de todo, ¿no? Supongo. Pues entonces, en ese sentido, lo interesante sería pues, indicar a la persona que sea responsable del proyecto, indicar qué formación tiene, pues simplemente para saber que tiene una capacidad relacionada con el tema. Y aquí hay alguna cuestión que simplemente ustedes responden, no voy a parar porque creo que es muy comprensible y por el tiempo que tengo entre dos cuestiones, son cuestiones que son fáciles simplemente para saber si tienen experiencia o no tienen experiencia en el sector. Cuando digo sector, no es un sector, o sea, hablo por ejemplo en la actividad que están desarrollando o la que están proponiendo, ¿de acuerdo? Por otra parte, el tema de innovación, en este caso la innovación, cuidado con la innovación, ¿por qué? Porque si ustedes plantean la innovación en el gobierno de Canarias está siendo en ese sentido bastante estricto y considera la innovación, lo que viene diciendo la Unión Europea desde hace muchos años es que la innovación da muchos problemas, porque no está concretada en ningún sitio, ¿me explico o no? Y el problema que hay es que, ¿qué consideramos como innovador? ¿Es innovador porque es solo para el Ayuntamiento de Moya? ¿Es innovador porque es para el norte de la isla? ¿Es innovador porque es para la isla entera? ¿Lo ven o no? Hay por ahí, entonces, en este caso le proponemos, desde el punto de vista de ver el grado de innovación, le proponemos y decimos, activa nuevo en la comarca, activa nuevo en el municipio, activo nuevo en la pedanía o entidad singular. En el caso de que digan que la actividad, dicen, y hay una opción que dice, no es una actividad nueva y supone una ampliación, modernización, adaptación. No es una actividad nueva y supone una modernización, adaptación. Y ustedes en ese caso tienen la posibilidad de argumentar una serie, los leen tranquilamente, como comprenderán no tengo tiempo de leerle uno a uno, los leen y si ustedes ven que cumplen o no cumplen, lo justifican y lo argumentan. Lo que es muy importante es que sepan que la Unión Europea no da ayuda normalmente para aquellos proyectos que no tengan un mínimo de grado de innovación. Con lo cual habría que plantear de algún modo que no estamos haciendo lo mismo. Por eso muchas veces el hecho de que tengamos unas siguientes ediciones de una misma cuestión puede llevar a problemas si no indicamos cómo innova una edición en relación a qué, a las ediciones anteriores. ¿Lo entienden o no? Por lo tanto, en ese sentido, aquí plantearíamos la innovación. Como si yo les digo a ustedes, sí, no sé, perdón. Que es muy importante la innovación y justificarla bien en todos los proyectos, por lo que está diciendo Manuel, pero sobre todo en los proyectos no productivos del sector pesquero, porque van Sí, a influir directamente en el porcentaje de la exacto. ayuda. ¿Vale? Bueno, también los ayuntamientos cuando hacen cosas relacionadas con el sector pesquero, porque es la única manera de llegar al 100% de financiación. Entonces, como dice Manuel, la innovación nos está dando muchísimos problemas, pero cuanto más justifiquen ustedes, más Exacto. puedo pelearme yo, Exacto. porque yo peleo mucho la innovación, pero muchas veces la peleo yo sola, porque el promotor no ha puesto prácticamente nada. Entonces, es un poco como con lo de los criterios. Nosotros peleamos mucho los proyectos, pero necesito una base. ¿Vale? No solo porque lo diga yo, díganlo ustedes y yo además después seguimos peleando, pero es muy importante que digan que su proyecto es innovador y que lo justifiquen. Vamos a máximos y después ya vemos lo que dice pesca, pero necesito algún argumento para tirar para adelante. Muy bien. Entonces, en esa cuestión, simplemente si nosotros lo que hacemos es para darle idea de cómo plantear que es innovador, pues decimos todas las innovaciones traducidas al sector no productivo que indica el manual de Oslo. El manual de Oslo es un manual reconocido por la Unión Europea para indicar el grado de innovación de los proyectos. Digo, por si algún día lo quieren utilizar para otro menester, aquí tienen ustedes todas las características que el CSIC, en este caso, adaptó del manual de Oslo adaptado a empresas, normalmente ya de investigación universitaria y científica, adaptado en este caso a lo que serían los proyectos de naturaleza no productiva. Tenemos otro que es de difusión y evaluación, simplemente cómo van a difundir, lo explican de una manera también muy concreta, cómo van a difundir los resultados, cómo lo van a evaluar. Muy importante, todos los proyectos que estén subvencionados por encima de un porcentaje del 50%, salvo en el caso de pesca artesanal, son proyectos que tienen que ser de acceso público.
¿Qué quiere decir de acceso público? No pueden ustedes hacer un proyecto, esto es importante, no pueden hacer ustedes un proyecto y decir, he hecho una edición y yo no la hago pública. Es más, mi recomendación a los grupos con los que trabajo es que pidan la galerada o el PDF de las ediciones que se hagan para publicarlo en la página web. Tiene que ser de acceso público. ¿Por qué? Porque la Unión Europea dice, como condición para dar más del 50%, el reglamento 508-2014, hablo de la Unión Europea como si fuera, habla de ese reglamento, dice en ese caso que tiene que ser de acceso público. Con lo cual, si ustedes hacen unos documentales, si ustedes hacen tal, todos esos tienen que ser públicos, ¿de acuerdo? No pueden ser para utilizarlo única y exclusivamente. En el momento de que no sean públicos, ya estaríamos hablando de proyectos productivos, no proyectos no productivos, ¿de acuerdo? Es importante. Y ahí voy a pasar, porque tengo que terminar lógicamente, por aspectos laborales. Aquí no van a poner nada porque normalmente no van a crear empleo, ni van a mantener empleo. Digo por los tipos de proyectos que estoy hablando ahora, que son los no productivos, pero está por si en algún caso se diera. Pero cuidado, si en algún momento crean empleo, que sepan que es crear empleo durante al menos, ¿qué? Durante al menos 5 años. Digo porque puede ser que yo esté creando un espacio público que necesite ser atendido. Imaginen que hay un faro y ustedes han creado un centro de interpretación en el faro. Y van a emplear a una persona y lo tienen claro que van a emplear a una persona en ese faro, en ese centro de interpretación. Pues en ese caso ustedes pueden poner, pero que sepan que el compromiso es durante 5 años, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes las posibilidades de introducir las características del empleo, ¿de acuerdo? Perdona, Manuel, Sí. un segundo. Otra cosa es, porque me lo preguntan mucho, es que durante el tiempo de ejecución del proyecto se vaya a contratar a una persona, ¿vale? Sí, Pero sí. eso es otra cosa, porque Es otra no es cosa creación de diferente. empleo, eso es un Eso no es coste que, no, directo, ¿vale? O directo o indirecto, depende del tipo de totalmente, contrato del proyecto, ¿vale? totalmente. Pero como me lo preguntan bastante, pero es que yo voy a contratar a un autónomo, No, vale, eso eso no no es es. creación de empleo, esos son No. costes del proyecto, ¿de acuerdo? Exacto, eso es el hecho de, por ejemplo, que tengamos que necesitemos contratar a uno extra para un evento que hagamos y tenga que contratar a personal concreto o puntual para esos 2 días del evento. Eso no es creación de empleo, ¿de acuerdo? Hay que indicarlo, lo indicaremos en el presupuesto, pero eso ya va por otra parte. Yo estoy hablando aquí desde el punto de vista de informar de qué empleo se crea. Si es importante, en empleo 2, todo lo que aparezca en el programa con borde azul, ¿lo ven? Se genera automáticamente, viene de otro sitio. El programa intenta evitar el repicado. Que piquen una vez y piquen otra vez. Eso es lo que intenta el programa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ya lo hemos puesto en un sitio, no lo vuelvo a pedir. Pero si en la organización pongan, y me parece interesante que pongan, si van a organizar un evento, si van a organizar una, por ejemplo, hay en algunos proyectos que se da el hecho de que esto lo vamos a hacer contratando una asesoría externa, contratando una empresa tal, pues indíquenlo, no pasa nada. O se va a encargar, lo vamos a hacer con medios propios del ayuntamiento, tales cuestiones, y con otras cuestiones, simplemente indiquen cómo se va, de una manera sucinta, de una manera también, no hay que hacer un gran desarrollo, pero cómo van a organizar y cómo van a organizar ese proyecto. Y hay una cuestión muy importante, y con eso ya me paso a la última, y no voy a ir paso a paso, que son todos estos epígrafes. Y me gustaría que los apuntaran, si es posible, y se lo pongo, digo apuntar, parece que son, es que como vengo de dar clases, le digo apunten que cae en el examen, ¿no? Pues cuando les digo apuntar es para que ustedes lo tengan en cuenta. Nos estamos dando cuenta cuando recibimos, no yo en este caso, en el caso de Monse, cuando se recibe el tema de los proyectos que muchas veces por aquí pasan de largo. Y pasan de largo porque no lo obligan nadie a que ustedes chequen ninguna de las cuestiones. Y estos son los aspectos transversales. Miren ustedes, en prevención de riesgos laborales es poco importante, porque es más que nada una sensibilización en relación a los problemas que existen de siniestrabilidad laboral. Pero en todo lo que tiene que ver calidad, medio ambiente y cambio climático, responsabilidad social y contribución al desarrollo, si se han dado cuenta, todo lo que aparece ahí, creo que lo están viendo son checks, ¿no? Es darle o no darle, darle o no darle. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que como ustedes cuando le dan tienen que justificarlo, dicen, uff, esto es más trabajo, lo quito y ya está. No sé si me entienden. Entonces, es una práctica, por desgracia, que le estamos observando. O sea, es un quita validaciones, para que lo entiendan. Entonces, el problema que nos estamos encontrando es que nos estamos dando cuenta que nadie está pasando por ahí. Entonces, hay veces que dice, oye, pues vamos a obligar a la gente a que pase por ahí. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que si yo estoy indicando que estoy contribuyendo al cambio climático, por la acción que estoy haciendo, pues sería interesante irme a medio ambiente y cambio climático, a aprobación, cuidado también con estos chats de aquí abajo. Apúntenlos también, que a veces en la pantalla hay sus pantallas, en los epígrafes hay sus epígrafes. Ven, en el caso de medio ambiente está reacción y ahora va a cambiar la pantalla, proacción.
Pues miren ustedes, pasen tranquilamente sin ningún problema y lean, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Da pena encontrar ayuntamientos que tienen o están haciendo un plan de igualdad, y vuelvo al plan de igualdad, y que no lo indican. Da pena ayuntamientos que tienen algún tipo de ISO o algún tipo de certificación de calidad medioambiental y no lo están indicando, porque son cuestiones que se valoran a la hora de dar más puntos o menos puntos y argumentar lo que han puesto en los criterios de selección. Por lo tanto, me gustaría que quedara claro, y ya me voy a lo último, que quedara claro que es necesario pasar por cada una de esas cuestiones. Si en algún momento tienen dudas sobre si entra, no entra, tal, ante la duda lo indican. Ya después se lo puede creer o no se lo puede creer, no sé. Y ante una duda tienen la posibilidad de ticket, ¿de acuerdo? Oye, es que no sé si poner esto, no poner esto, es que a lo mejor es muy forzado, utilicen el ticket, utilicen el sistema de asistente. Para ir terminando, en función del horario que tengo, creo que hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que puede llegar a las 33 o 34, ¿no? Creo. Es que Tranquilo, Manuel. Voy como una moto. Voy como una moto. Más o menos 5 tenemos. De acuerdo. Pero yo creo que hemos empezado a las 33, yo creo que puedo terminar a 33, 34. Tú tranquilo, venga, dale, que es importante. Bien, pues vamos en este caso a presentación general, otra vez. ¿Se acuerdan que les dejé para el final inversión, financiación? Bien, inversión, financiación. Y aquí tenemos inversión, financiación. Y aquí tenemos yo les dije que había dos cuestiones fundamentales que condicionaban mucho los proyectos. Les dije que ahora todo el mundo lo único que rellena es descripción y objetivos e inversión, financiación, y el resto pasan de ellos. No, le quiero decir que es una cuestión donde verdaderamente vemos problemas luego para poder afianzar la solicitud que han hecho. Y entonces, en ese sentido, la inversión, financiación, lo que ustedes van a indicar aquí es la entrada de los presupuestos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, ustedes lo que van a hacer, ven que pone aquí, si no lo ven, me creen, pone nueva factura, editar factura y borrar factura. Cuando dice, ¿puede ser presupuesto? Factura, presupuesto, es que la etiqueta es la que es, me explico, no, o sea, no da para más. Entonces, en este caso vamos a poner nueva factura. Y en este caso vamos a poner el concepto que nosotros indiquemos. En este caso va a ser necesario que nosotros indiquemos, y no me voy a parar en cada uno de los ítems como en otros casos, y voy a poner opción seleccionada no obra, ¿de acuerdo? No obra, en este caso la categoría, pues ponemos una categoría que consideremos que es la que es adecuada. Imaginen que lo que estoy haciendo es, por ejemplo, imaginen que lo que estoy planteando es una instalación, un mobiliario, porque lo que quieren equipar un centro, como les he hablado anteriormente, y en este caso pongo el concepto, y el concepto es el concepto que va a aparecer en la factura pro forma, ¿de acuerdo? Y ese concepto, pues no tienen que poner el concepto, pues simplemente ponemos, imaginen, mobiliario, sala, reuniones, casa del mar, ¿de acuerdo? Me lo estoy inventando. En este caso me preguntan si el IGI se considera gasto subvencionable. Ante la duda, siempre vamos a poner que eso aparece así porque le habíamos dado antes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan al principio de la clase? A que el IGI no se deducía, si no, no me aparece. ¿Recuerdan por qué se lo dije en aquel momento? Porque si no vamos a tener problemas. Y en este caso decimos el número de pro forma presupuesto, me lo voy a inventar, la 12 del 21, el proveedor, periquito, ¿de acuerdo? El proveedor periquito, y en este caso el importe sin IGI, y en este caso imaginen que son 10.000 euros y automáticamente me está apareciendo 10.700. Y ahora automáticamente me está apareciendo la obligación de indicar las otras dos facturas, ¿lo entienden o no? Y ahora hablamos de una cuestión que hemos estado hablando previamente y lo hablamos desde el punto de vista de dónde están los umbrales que se puedan presentar o no, de lo que hablábamos antes, Monse, ahora lo hablamos al final de los de 5.000 euros, ¿no? Pero en este caso en concreto, el planteamiento es que ustedes tienen que presentar 3 facturas pro forma. Y aquí no me importa tanto lo que introduzcan, sino las facturas pro forma que seleccionen. Y ayer lo dijo Monse. Les voy a dar una serie de cuestiones muy claras. Si piden una factura pro forma, que los conceptos de la factura pro forma con la otra factura pro forma y la otra factura pro forma o presupuesto sean comparables. No tiene sentido que pongamos unos conceptos en uno o en otro porque no se pueden, en ese caso, plantear para modelación de costes. Otra cuestión importante, que no exista relación entre ¿qué? Pues las banderas rojas o posibilidad de fraude que plantea la Unión Europea. Que no exista relación entre los distintos oferentes. Estamos viendo en muchos casos que hay gente que pide no lo hacen con mala intención muchas veces, la mayoría. Pero hay gente que dice, bueno, es que tengo otra empresa, una delegación en tal sitio, pues voy a pedir una de aquí y una delegación que tengo en la península. Son empresas que están asociadas, con lo cual no se está haciendo modelación de costes según la Unión Europea. ¿Lo entienden o no? Que busquen normalmente entidades distintas. También es verdad que en el caso de ayuntamientos muchas veces nos vemos obligados por la ley de
de contratos del sector público. Y en ese caso, pues en función del sistema de contratación, se hará de un modo, se hará de otro. Pero es muy importante los conceptos. Y muy importante que esos conceptos que hayamos dicho luego los vayamos a cumplir. Y hablo, en este caso, quizá esta tarde no hable de esto, pero aquí sí hablo porque ustedes tienen jornada de dinamización, cuestiones que muchas veces son cuestiones intangibles. Y entonces, si han dicho tantas horas, tantos días y tantos alumnos, cuidado que luego hay que cumplirlo. Porque el problema es que van viniendo distintos señores y señoras de negro. Primero viene Monse, que no viene como señor de negro. Viene el gobierno de Canarias. Viene el gobierno central, a nivel de Estado. Y después viene la Unión Europea. Perdonen que sea en este caso tan vehemente, pero es que tengo que serlo. Y entonces nos estamos dando cuenta de que esas facturas pro forma no siempre se están presentando bien. ¿Lo entienden o no? Por lo tanto, en ese sentido, presupuesto. ¿Qué dice la ley de contrato del sector público? Es que resulta que yo voy a contratar, imaginen, voy a contratar a un humorista que es de la zona y yo quiero contratarlo para tal jornada y dice la ley de contratos que por motivos artísticos, es posible que tú indiques que es imposible encontrar que una segunda o una tercera oferta. No sé si ven la idea, porque ustedes quieren que vengan, pues en este caso, ese humorista que es de la zona. No sé si me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, como es una cuestión creativa, ahí están dejando margen. Pero siempre que puedan, mi consejo, el mío, siempre que puedan, aporten 3 facturas pro forma. Lo que creo que hay un acuerdo, y ahora me lo dice, si no, Monse, es que si dicen, por ejemplo, es que resulta que yo tengo esa situación, ¿qué puedo hacer? Pues dice, oferta única, atendiendo al momento o especiales características, solo se plantea una oferta, ¿lo ven o no? Ven este check que hay aquí arriba, al darle a este check, me va a decir que solo ha presentado una factura pro forma. Esto muchas veces es un quitavalidaciones. Y es que, oye, que voy deprisa y corriendo, que voy a presentar la solicitud y la memoria y luego presentaré las otras 2 facturas. Evítenlo también muchas veces para intentar llevar bien el proyecto, porque si no en su sanación se lo van a pedir luego y en unos pocos días van a tener que entregarlo. ¿Me entienden? Pero si se da el caso de que ustedes están pidiendo unas boyas, como me ha pasado en Cartagena, unas boyas que solo existen unas boyas y que es un producto totalmente nuevo, argumenten muy bien que están hablando de un producto que no existe en otro lugar, pero muy bien argumentado tiene que estar para que no haya ningún tipo de problema. No sé si me he explicado. Lo mismo ocurre, y aprovecho, Monse, y ahora te conectas si quieres, con el tema, es muy importante con el tema de los 5.000 euros, si no me equivoco, que habéis llegado a un acuerdo. Ese acuerdo está fuera de lo que son normalmente la ley de contratación del sector público, por una parte, y lo que es la moderación. No sé si me explico. Es decir, en función de si las facturas son de más o de menos, ¿de qué? De 5.000 euros, ¿no? Dilo si quieres, Monse, creo que habéis llegado a un acuerdo. Sí, vamos a ver. Bueno, un acuerdo. Es un acuerdo que se tomó en junta para simplificar. Sí. Vamos a ver, lo que dice la norma es que según la ley de subvenciones, si una factura es superior a 15.000 euros, ahí sí o sí hay que presentar 3 facturas. Sí, de lo que sea en servicio o... Y en obra 40.000. Y en obra 40.000, pues entonces hay que presentar 3 facturas. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos que la Unión Europea, bueno, nosotros tenemos que hacer moderación de costes y la Unión Europea lo puede pedir en cualquier momento posterior, decir, vale, ¿por qué solo una factura? ¿No? Como sé que eso es a precio de mercado. Por eso, y un poco siguiendo la ley de contratos del sector público, sacó una norma, no sé si fue el año pasado, así que decía que hasta 5.000 euros se puede presentar una única factura y contratar. Entonces dijimos, pues hacemos lo mismo. Importes inferiores a 5.000 euros, solo una factura. Importes superiores a 5.000 euros, igual o superior a 5.000 euros, 3 facturas. ¿Vale? Esa es la cuestión. Y ya que tengo la palabra y voy súper rápido, las facturas, los presupuestos tienen que ser detallados. Me viene súper bien el concepto que puso Manuel, porque pone mobiliario, y muy bien, y en mobiliario puede ser una factura de 10.000 euros, pero tiene que especificar cuántas sillas, cuántas mesas, cuánto cuestan cada silla y multiplicarlas por 5 son tantos. ¿De acuerdo? No vale el concepto mobiliario. Pero cuidado con eso, que muchas veces hay gente que lo entiende mal y lo que hace es que pide una factura por forma para la silla. No. Ustedes van a una tienda de muebles y le dicen, quiero me factura sillas, mesas, lo que sea, o lo mismo con campañas de publicidad, que también les pasa mucho a los ayuntamientos. Eso pues Mogán lo sabe, tú tienes que decir, voy a hacer la publicidad del evento, me cuesta 20.000, ¿pero por qué? Porque voy a hacer 5 cuñas de radio que valen 5.000, voy a folletos que valen tanto, tele vale tanto, o sea, el concepto puede ser global y estar en una única factura desglosado, porque si no me lo piden y después yo tengo que meterlo
todo ahí a manita. Una recomendación que funciona muy bien, por si les sirve, es que cuando tengan claro, muchas veces esto cómo se hace, vamos a ser también, muchas veces uno tiene claro por confianza que hay alguien que quiere trabajar con él porque le ofrece esa confianza, pero hay que moderar costes. Entonces, en ese sentido, muchas veces sabemos qué es lo que hay. Una posibilidad que les doy, que creo que funciona, es que cuando tengan claros los conceptos, al pedir las otras dos ofertas, les manden un correo electrónico indicando que quieren una oferta para los siguientes conceptos. De tal manera que las otras facturas pro forma que les van a llegar van a seguir siempre ¿con qué? Con esos mismos conceptos. No sé si me he explicado. Con lo cual, yo tengo la primera, lo tengo claro, tengo los conceptos y digo, incluso lo invitan. Porque puede darse el caso incluso que invitando a alguien no le responda. Con lo cual, ustedes han hecho el intento de ¿qué? De esa moderación de costes, pero le han respondido indicando que no tienen la posibilidad de hacer la oferta. ¿De acuerdo? Es que es súper importante, perdona Manuel, No. vamos acabando. Para los ayuntamientos, como si tienen que pasar a contratación, a licitación de cualquier tipo, un contrato menor o lo que sea, no tienen que presentar las facturas pro forma, sí que tienen que presentar un informe como el que presentan ustedes cuando van a hacer una contratación, un informe con los precios públicos, ¿vale? En la que el técnico competente, el de subvenciones o lo que sea, diga que en base a su experiencia o en base a su búsqueda, de eso también tenemos modelos, porque si ustedes piden presupuestos, después esas empresas se quedan fuera a la hora de contratar, ¿vale? Entonces, que no van a ir por un contrato menor siquiera, entonces sí tienen que presentar 3 facturas pro forma. Que ustedes van a hacer un contrato aunque sea menor, no presenten facturas pro forma, pero sí tienen que presentar el informe de los precios, ¿vale? Si tienen dudas, yo tengo algún modelo para hacerlo. Es más fácil, es como lo hacen ustedes siempre. Por otra parte, una vez que yo estoy terminando, me queda simplemente pasar de aquí a otra. Una vez que tenemos, imaginen que solo hay una factura, puede ser un proyecto donde haya solo un concepto, y he dejado 10.700, esa es la inversión. Yo ahora me voy a ir a datos básicos. Una vez que hayamos introducido la inversión, nos vamos a ir a datos básicos. Y en datos básicos, en ayuda preferente, aparece aquí que la inversión subvencionable son 10.700 euros. ¿De acuerdo? Yo ayer por la tarde hice una intromisión en lo que era la clase que estaba dando mi compañera, o la charla o la formación que estaba dando mi compañera Gracia, y dije, importante, si tenemos estas circunstancias, mi consejo siempre va a ser que aquí pongan 10.700. ¿Me siguen o no? ¿Por qué? Pues porque verdaderamente si luego tiene la posibilidad de que vaya al 100% y no lo han pedido el 100%, no se lo van a dar. Por lo tanto, siempre van a poner el 100%. Este es mi consejo. ¿Por qué? Porque posiblemente le den el 60, o le den el 80, o le den el 50, o le den el 90, pero si ustedes no piden el 100% no va a poder luchar, en este caso, la gerencia, por la posibilidad de que tenga el 100%. Hay proyectos que claramente no van a tener nunca el 100%, evidente, pero en este caso, imaginen que ustedes están indicando que es innovador y que además de innovador beneficia al sector pesquero y agrícola, y el gobierno de Canarias no se lo cree. Le hablo de esta manera tan rotunda. Pues en ese caso, por mucho que luche, y me consta que lo hace Monse, pues en este caso va a ser imposible. Pero si ustedes no han puesto 10.700, no va a ser posible. En ese caso luego luchar para que se llegue hasta los 10.700. Creo que me he explicado, creo. Ahora, una cuestión también importante que se dijo ayer es la cuestión 2021-2022. Si ustedes no tienen claro, saben ustedes que es bianual, ¿no? la convocatoria. Entonces, en este caso, ya lo comentó, si ustedes tienen previsto que van a hacerlo, imaginen, van a hacer 10.000, me lo estoy inventando, ¿en el año qué? En el año 2022, o van a hacer, vamos a ponerlo de una manera no tan... Cuando indican que van a ejecutar 8.000 en el año 2022, automáticamente, en este caso, la aplicación les dice, por eso, ¿recuerdan lo que les dije de los bordes azules? Que era automáticamente lo que generaba el programa, pues si el programa lo puede hacer complementariamente, ¿para qué vamos a hacer que lo vuelvan a aplicar? Por lo tanto, si ustedes piden 10.700, están indicando que 8.000 lo van a ejecutar, ¿qué? En el año 2022 y 2021. Y ya ayer Monse comentó la importancia de darle la holgura suficiente al proyecto para no comprometer cosas que no podamos cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, y si tienen alguna duda, pues hablan en este caso con Monse, que es quien le va a orientar, que es quien normalmente les puede indicar hacerlo de un modo u otro. Vuelvo y termino ya a presentación general, vuelvo en este caso a inversión financiación, y en este caso yo tengo aquí inversión, y si se han dado cuenta, ya está todo terminado. Porque la financiación en este caso me está indicando que va a ser, estamos planteando el proyecto en un principio, ¿según qué? Según la ayuda que estamos solicitando ¿a qué? Según la ayuda que estamos solicitando al grupo de acción local. ¿Lo entienden o no?
ante el defecto de pedir esta virtud de no dar. Quiero decir que ustedes tendrán que tener previsto que si en algún momento no llegan al 100%, el resto lo tendrán que cofinanciar. ¿Lo entienden o no? Pero si no pedimos ahora al 100%, luego no nos pueden dar de ningún modo ese 100%. ¿Lo entienden? Y yo creo que con esto, yo creo que más o menos he cubierto la hora, yo había llegado prácticamente a todo lo que tenía que explicarles sobre cómo rellenar o cómo completar los contenidos. ¿Y el plan de gestión, Manuel? Ah, sí, perdón. El plan de gestión. Una cuestión y una advertencia en el plan de gestión. El plan de gestión, nos vamos a datos básicos, nos vamos a otros datos básicos. El plan de gestión. El plan de gestión, me gustaría dejar una cuestión clara también en el plan de gestión. Yo como firmante del plan de gestión, pues resulta que no firmo en ningún caso si el proyecto está bien hecho o no está bien hecho, o es válido o no es válido. No sé si me explico. Yo lo que explico fundamentalmente es que en el plan de gestión lo que indico es que realmente hay una entidad con un ayuntamiento, que normalmente no es necesario una asociación, porque el ayuntamiento ya tiene sus propios secretarios, secretarias interventores que lo pueden firmar. Pero en el caso, por ejemplo, de asociaciones, yo lo que indico es que hay una asociación que se dedica a esas cuestiones y que el proyecto verdaderamente se está planteando de un modo o de otro. Cuando hablo del plan de gestión, vamos a darle al plan de gestión. Cuidado, el plan de gestión lo solicitan las entidades que no puedan firmar su propio plan de gestión. Creo que los ayuntamientos, y estoy casi seguro, pueden firmar directamente su propio plan de gestión. Esto solo se pide en Canarias, no se pide en ningún otro lugar, para que lo sepan. Pues el plan de gestión, en este caso, creo que son asociaciones, si no me corrigen, Monse. Sí, asociaciones y cofradías. A mí me llega un plan de gestión. Entonces, para intentar quitar este problema o este inconveniente o esta traba burocrática, nos llamamos al saber cuando estuvimos generando este procedimiento y Monse y quien le habla propusimos al Gobierno de Canarias un modelo de plan de gestión, pensando que si de esa manera se podría hacer. De tal manera que el modelo lo que viene a decir es lo siguiente. Primero, la operación no productiva se desarrollará de forma puntual, no desencadenando en el futuro necesidades relacionadas con el mantenimiento de la estructura de inversiones creadas al efecto. Imaginen que hacen ustedes un curso, imaginen que hacen ustedes una jornada, imaginen que hacen ustedes un evento. Pues es una cuestión que es puntual. ¿Lo ven o no? Puntual. Por otra parte, estructural. No implicando un incremento de los gastos operativos de la infraestructura de equipamiento. El mirador de la Lajilla, entiendo. O las luminarias de Pozo Izquierdo. Estoy poniendo esos dos casos. Pues yo entiendo que es una cuestión estructural porque afecta a una estructura, una infraestructura, pero no está generando incremento de los gastos operativos. Simplemente un lugar que estaba de una manera lo hemos adecuado. Incluso en algunos casos, más que incrementar gastos, lo que está haciendo que es reducirlo. ¿Comprenden por dónde va el plan de gestión? El plan de gestión intenta decir que hay viabilidad para poder desarrollar todo esto. Lo que intenta el plan de gestión es decir, no estamos creando un museo para después no poder atenderlo, para ser de una manera claro. Y hay una tercera opción que casi nadie la está señalando, que es estructurar implicando un incremento de los gastos operativos de la infraestructura o equipamiento afectado por la operación subvencionada, correspondiendo a la entidad promotora al mantenimiento operativo de la infraestructura o equipamiento, cubriendo los gastos ocasionados por dicho mantenimiento conforme al siguiente detalle. Y entonces ustedes, si van a crear, por ejemplo, esto para hacerlo bien, en un plan de gestión por parte de un propio ayuntamiento, tendrían que indicar que esa infraestructura que se está creando, que es un centro de interpretación, para que no sea una casa vacía, ustedes van a dotarlo con un personal que va a estar todas las mañanas o todas las tardes, o van a desplazar el personal que ustedes tienen normalmente en un centro de CAPI que se llama, que es de temas de acceso a Internet para personas que no tengan, que tienen algún ayuntamiento, e indicar y justificar. Si es en el caso puntual, en el A y en el B, en ese caso no tienen que justificar nada. Si es el caso C, sí tienen que justificarlo. ¿Lo entienden o no? Y eso nos los tienen que hacer llegar a través de tickets. Cuidado, insisto, los ayuntamientos lo pueden firmar directamente, si no me equivoco, su personal técnico y están autorizados. Pero el Gobierno de Canarias no permite a otras entidades que no sean ayuntamiento, cabildo, entidades locales, si no me equivoco. Cuando son asociaciones o son entidades, fundaciones, asociaciones, entidades de otra naturaleza que presenten proyectos no productivos, o cofradías también que pueden presentar un proyecto no productivo, o federaciones de cofradías. En ese caso, ustedes tienen que pasar para que personalmente yo pueda firmar. ¿Qué es lo que hago yo cuando veo los planes? Pues entonces yo ahí veo los planes y veo si verdaderamente veo la memoria, simplemente, perdonen, la memoria, y una vez que veo la memoria, verdaderamente veo si falta información, no falta información o cuestiones de este tipo. Monse, ¿quería decir algo? Sí, que los ayuntamientos normalmente firma el plan de gestión el interventor. Interventor, exacto, por eso digo. Entonces, en ese sentido, creo que lo he comentado antes, pero el secretario, secretaria, interventor o interventora creo que es el que lo firma. Muy importante, pues si yo voy a firmar un plan de gestión, lo mínimo que tengo que saber es qué antecedentes tiene la entidad.
y si esa entidad verdaderamente se ha dirigido a estas cuestiones o a otras cuestiones. Un ayuntamiento, evidentemente, el objeto que tiene, ¿no? Pero en una asociación muchas veces vemos asociaciones que a lo mejor no tienen ese objeto, ¿no? Entonces, usted el plan de gestión lo que ha obligado que lo firme un técnico independiente. Este es un plan que es muy fácil de firmar, ya que sea, pero el otro plan que hago por la tarde me lleva 1 hora, para que lo entiendan, 1 hora y a veces más tiempo. Por lo tanto, esa información la necesitamos. Lo que le pedimos, por favor, y le rogamos encarecidamente, es que no esperen al último día. Yo sé que esto es muchas veces un canto al aire, pero no esperen a si la convocatoria termina el día, vamos a imaginarnos, el día 10 de junio o el día 10 de mayo, cuando termine, por los 2 meses que haya desde que salga, no esperen a los 2 días anteriores. Esto se lo estoy diciendo con un convencimiento nulo, o sea, y con una creencia en que me van a hacer caso, porque normalmente casi todo el mundo llega al final. Y uno pues ya con los años pues lo va viendo. Pero dejen un tiempo, es que es muy difícil, y no cambien el proyecto una vez que hayan, o sea, no cambien el proyecto una vez que no hayan pasado el proyecto para hacer el plan de gestión, porque a lo mejor alguna característica fundamental está cambiando. Pero a mí me gustaría dejar claro en el plan de gestión, y quiero dejarlo muy claro, que yo lo que firmo es que la entidad tiene una trayectoria en estas cuestiones o verdaderamente que atiende a la naturaleza. Yo lo que no atiendo es ni si las facturas pro forma están bien. O sea, eso es otra cuestión distinta al plan de gestión. Eso ya son controles que corresponden a Monse, y si en algún momento Monse tiene alguna duda, para eso estamos también, ¿no? Pero que es otro servicio que tiene el grupo. Pero en ese sentido, el plan de gestión no lo piden en ningún sitio, si les sirve de referencia, solo lo está pidiendo el Gobierno de Canarias. Ni en Cataluña lo están pidiendo, el GAL Costa Brava, que es cliente nuestro, ni en Murcia, el único GAL que hay, que es el Alpemur, ni lo están pidiendo en Andalucía en ningún plan de gestión. Ni tampoco están pidiendo lo que voy a hablar esta tarde, que es el informe técnico independiente de viabilidad, que es también una cuestión que piden en el Gobierno de Canarias, y bueno, pues nosotros en este caso, como nos estamos, así sería. Con esto yo terminaría la formación. Espero haber sido lo suficientemente concreto y no haberle dado el mediodía, más mediodía en su caso, más principio de tarde en el nuestro y casi sobremesa, dependiendo de las horas de comer que tenga cada uno como costumbre, o de almorzar. Y nada, lo que sí me gustaría decirles, y no es que cualquier duda que tengan, por pequeña que sea, hay un sistema de tickets, que nosotros no nos podemos enviar los tickets, es lo único que no podemos hacer. O sea, aprender de o sea, tendrán ustedes que tener la duda y mandárnosla, y nosotros la responderemos. Y que cualquier duda, por pequeña y tonta que les parezca, nos la planteen, porque se pueden ahorrar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, en muchas cuestiones. Y sobre todo, muchísimo tiempo, y a veces que el proyecto también, si lo están planteando de un modo que a lo mejor no es del todo correcto, pueden pedir incluso opinión. Esto lo estamos planteando así, ¿os parece bien o no os parece bien? Pues yo daríamos la opinión sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de carácter vinculante. Y ya con eso, la parte oficial de esta sesión yo la he terminado. Digo, por si hay grabaciones o cuestiones de este tipo, ya me puedo desmelenar, ¿no? Aunque desmelenarme con lo que me queda de pelo me parece que pocas posibilidades tengo. Sí. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Manuel. No se preocupen los que no pudieron estar ayer, el grupo siempre está aquí, los vídeos se van a subir, probablemente la semana que viene ya estén los vídeos editados y subidos, y ustedes saben que me llaman, Monse, no sé cómo hacer esto, Monse ven o Monse voy, ¿vale? Les volvemos a decir cómo se pide el programa, cómo se solicita, cómo se hacen los tickets, no se preocupen por nada. Si vemos que hay muchas dudas, hacemos una sesión para dudas, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Una última cuestión, porque les puede ayudar, como siempre les pasa al final. Miren a ver si antes de terminar el proyecto pueden imprimir y generar un PDF. Prueben a ver si pueden generar el PDF, porque lo que nosotros no podemos meternos en los ordenadores de cada uno de nuestros usuarios. Y los ordenadores son un mundo, se lo digo, pero un mundo horrible. Con lo cual muchas veces nos damos cuenta que no tienen un componente que se llama Crystal Response. No sé si me entienden. Quiero decir que antes de llegar al final del todo, prueben a ver si funciona todo. Si imprimes y tal y cual, porque es mucho más fácil. De todas maneras, nosotros estamos haciendo asistencia hasta el último día.